Habiendo aprendido la lección del Espíritu Santo de invocarlo para todo lo que hagamos, vamos a empezar con la oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para saber cómo tenemos que entender la divina voluntad y cómo llevarla a cabo en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arrancamos con la oración, la divina voluntad. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Habíamos quedado la semana pasada en nuestra lectura de la divina voluntad en lo que era un alma víctima, en lo que era el sufrimiento. Hoy vamos a terminar esto y vamos a llegar a una parte bien interesante en la historia de la vida de Luisa. Entonces, el Señor decía que Luisa no sabía lo que le estaba pasando en el fondo, pero ella quería aprender de todo lo que le estaba pasando, era a ver cuál era la enseñanza que el Señor le quería dar con todo este, llamémoslo, sufrimiento por lo que ella estaba pasando. Entonces, el Señor le decía que confiara más en Él. Y ahí es cuando le dice el Señor, ¿no quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual fue elegido, lo he elegido? Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo que no he hecho nada malo, que he hecho esto, que lo he hecho lo demás allá. Mire, hay una cosa muy, muy interesante y es la siguiente. Nosotros estamos hoy en nuestra vida en el lugar que el Señor quiere que estemos. Más claro no canta un gallo. Donde estemos nosotros tenemos que vivir la divina voluntad, porque el Señor nos quiere ahí, junto en ese punto, es de donde nos quiere que nosotros empezamos a vivir esta vida. Y entonces empezar a vivir esa divina voluntad, a entender esa divina voluntad, es empezar a comprender qué quiere el Señor de nosotros, cómo podemos seguir las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando Luisa empieza a tener estos estados catalépticos, por decirlo, ya queda como petrificada como está. Al comienzo creían que era una enfermedad, la llevaron al psiquiatra, luego la llevaron a doctores, luego le traen el cura, pero empiezan a creer que eso lo hace ella para llamar la atención. Pero cuando ella entraba en estos estados de que el Señor la llamaba, o cuando ella entraba a esos diálogos con Jesús, ella quedaba petrificada como estuviera, pero era petrificaciones que podían durar desde 3 horas hasta 15 días. Ella no podía abrir la boca y no podía tragar alimento. Ella quedaba en un estado de trance permanente. Y ella se va dando cuenta poco a poco que las únicas personas que la pueden sacar de esos trances es cuando llega el sacerdote y la bendice. Entonces Luisa le pide al Señor que la deje salir de los trances sin necesidad de que llegue el sacerdote, porque ella le da vergüenza, ella quiere sufrir, pero que nadie se dé cuenta por lo que ella está pasando. Entonces Luisa empezó esta guerra y su familia le empieza a hacer la guerra, y entonces ella frecuentemente advertían que ella caía en este estado y creía que eso lo hacía ella era para llamar la atención. Entonces, ¿cómo se sentía Luisa ante estas situaciones? Nos dice, y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios.
a veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban que tenía vergüenza de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio de las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Luisa, cuando le pasaba esto, ese chisme, imagínese, pueblo chiquito, infierno grande. Cuando le pasaba esas cosas, empezó a regar por todos los vecinos, los estados en los que ella entraba, qué era lo que le pasaba, los estados por los que ella estaba de alguna manera sufriendo estos ataques. Entonces, ella no quería eso. Entonces, el Señor lo que le dice es que yo quiero que entiendas cuál fue mi humillación durante la pasión. Y el Señor le habla de esta manera. Yo, pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que yo también, o cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos y estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Es que el Señor fue desnudado frente a todo el pueblo como una manera de humillarlo. Y esto lo hacía el Señor para pagar muchas veces, como nos va a decir más adelante, por todos esos pecados que comete la gente de exhibir su cuerpo, por la pornografía, por todo esto. Y eso servía de expiación porque el Señor tenía que sufrir en cada milímetro cuadrado de su cuerpo la reparación por todos los pecados de todo el mundo. Y aquí cuando él llama a Luisa a vivir con él esa especie de humillación. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Muchas veces cuando nos pasan cosas que consideramos muy malas, decimos esto es una desgracia, y lo que podemos ver es que el Señor nos está enseñando en su divina voluntad que eso sirve, una crisis económica sirve para reparar, una enfermedad sirve para que nosotros hagamos de alguna manera una especie de expiación por nuestros pecados. Cuando cogemos nosotros el sufrimiento y se lo ofrecemos al Señor, Luisa nos dice que el Señor lo que quiere es que aprendamos a llevarle el sufrimiento para ponerlo a los pies de la cruz, que aprendamos a sufrir con Él y para ofrecerlo a Él por la reparación de todos nuestros pecados. Y dice, tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. El Señor ahí iba preparando poquito a poquito a Luisa para decirle cómo quería que ella fuera un alma víctima. La estaba uniendo a sus sufrimientos y poquito a poco la iba preparando, le iba dando enseñanzas, porque son procesos que no duraron 2 días, sino años y años y años. Y eso nos lo dice Luisa aquí. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Ahí empieza ya Luisa en su estado de postración. Después de que estuve como 18 días en ese estado de catalepsia continuo, se mandó a llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Yo solamente le dije callando todo, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije, Padre, es el demonio. Ella no quería confesarle la verdad a su confesor porque le daba vergüenza. Y aquí viene como un proceso
porque a ella le daba vergüenza porque decía, este confesor es muy santo, este padre es muy bueno, y si yo le digo esto, él va a creer que estoy loca, no va a querer volver a confesarme. Entonces el Señor, cuando el Señor nos manda a hacer algo, mejor hagámoslo, porque es que Él tiene el poder. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes, y así sucedía, que pasaba a veces semanas, a veces 15 días y a veces meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado. Ella empezó a entrar en estos estados catalépticos, que era el momento cuando ella se comunicaba con el Señor. Pero ella no quería decirle a su confesor. Y entonces, con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas, de que yo veía a Jesucristo, y sentía tal vergüenza que fue imposible decirle al confesor. Pero el Señor también en su misericordia entiende que ella no quería el protagonismo que ya tenía, porque ante su familia sufría, pero sus vecinos tenían el morbo de saber qué le pasaba. Entonces, viene una parte muy linda aquí que dice que la opinión que tenían los sacerdotes sobre Luisa en ese momento no era muy buena, porque creían que era una niña caprichosa, que lo hacía para llamar la atención, que esos estados catalépticos no eran así, hasta que empiezan a darse cuenta que hay algo más, que no era del todo el estado de una persona enferma mental o el estado de una niña caprichosa. ¿Qué puede decir? Dice Luisa, ¿quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho? Que para liberarme de ese estado de sufrimientos se necesitaba el sacerdote. Ella le pedía al Señor con lágrimas que la dejara salir del trance sin tener que llamar al sacerdote, porque cada vez que ella entraba en trance, tenían que llamar al sacerdote, y muchas veces los sacerdotes o no podían ir, o como no le creían, no iban a la casa a sacarla, y ella quedaba en el trance ahí hasta que viniera el sacerdote. Entonces, el Señor le dice, a veces fingía no escucharme y no me decía nada, otras veces me decía, no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Por eso para el Señor es muy importante la obediencia, no solamente en la vida religiosa, sino la obediencia del laico en la vida espiritual. Porque le pide a Luisa siempre, tienes que tener un sacerdote confesor, tienes que tener un director espiritual. Entonces, él quería que ella dependiera de ese sacerdote, porque aún el sacerdote más ignorante, su ignorancia está sirviendo para la purificación de Luisa o de la persona que esté con él. Hay veces que el sacerdote puede decir algo en la confesión que al mismo sacerdote no tiene sentido, pero para el feligrés, para la persona que llega a la confesión, es una luz y eso la ilumina. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere que nosotros descubramos. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos, esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua hasta 18 días cuando así lo querían. Ustedes se imaginan estar ustedes en un estado de catalepsia, tiesas, 18 días que no podías tomar ni agua de lo apretada que tenía la boca, y que luego cuando el sacerdote te daba la bendición, tenían que ayudarle a mover los brazos, las manos, todo porque ella quedaba totalmente inmóvil.
Y esto aquí es cuando el Señor va a empezar un proceso de cambio en Luisa para que ella sienta como un descanso y en el conocimiento de lo que el Señor quería en ella. Entonces le dice el Señor, yo lo que quiero es que me ofrezcas tus sufrimientos. Pero se lo dice de una manera muy linda. Continuamos leyendo. Y el Señor me dijo, hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación. Y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuanto veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas por ellos que me daban por su misma salvación. O sea, mira la belleza del Señor. Aquellos que lo insultaban y lo escupían, el Señor recibía eso y ofrecía el sufrimiento de él para la salvación del alma de quien lo escupía. Qué fuerte, ¿no? Entender que la misericordia del Señor era como circular. Oféndeme que yo te devuelvo amor para que tú me salves, pero si quieres sígueme ofendiendo hasta que tú cambies, porque la misericordia del Señor es eterna. Y decía, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí. ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios, que no te quieren? ¡Wow! Ofrécete por aquellos mismos que te persiguen. Entonces, pero ¿cómo se puede hacer eso? Y el Señor decía, fija tu mirada en mí. No apartemos la visión de la cruz. Mire, pongan en su habitación una cruz para que lo primero que ustedes vean al despertar sea la cruz. Y recordemos que es esa cruz la que nos salvó, la cruz de Cristo. Y el Señor decía, no te aflijas en esto, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento. Cuando Luisa le agradecía al sacerdote que la sacaba de ese trance, le decía, si el sacerdote te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti, así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente en mí. La petición que hace el Señor es concreta, es fíjate en mí, imítame a mí. Punto. Cuando alguien nos ofende o nos trata mal, hombre, es lógico que reaccionemos con un ataque de rabia, oh, no quiero esto. Pero pensemos por un segundo que ese alguien tiene problemas y que quién soy yo para fijarme en los problemas de ese alguien. Entonces, lo que nos invita el Señor es a mirar con los ojos del otro y utilizar la rabia con que esa persona nos habla, el odio con que esa persona nos mira, por la salvación de esa misma persona. Eso es lo que Él quiere, que nos demos cuenta que
nosotros podemos ayudar al cambio del corazón de esa persona que no nos quiere. Y luego el Señor le dice que le decide el Señor que cambie de confesor, y es cuando ya vuelve al confesor de cuando era niña. Y a ese confesor, ella sí se le abre y le empieza a contar cuál era el sufrimiento por el que ella estaba pasando. Y le dice: así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior, porque el confesor le decía, pero ¿qué es lo que te pasa? Dime. Y él no sabía. Entonces el Señor le decía, tienes que decirle al confesor, no puedes quedarte nada para ti, tienes que hablar con el confesor. Y el confesor trataba de sacarle, y a ese confesor, así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía con el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta, no trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía por dónde empezar. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada y uniformada al querer de Dios. Muchas veces el confesor tiene que ser ese consejero que se deje llevar por el Espíritu Santo. Por eso uno como confesor siempre invoca tanto al Espíritu Santo antes de cada confesión, para que uno pueda decir cosas que le sirvan a esa persona, una pregunta, una sugerencia, una inquietud, una invitación a una lectura. Es porque el confesor lo que quiere es que esa almita se transforme, cambie y crezca en la vida espiritual. Y eso es lo que el Señor más quiere de nosotros. Ahora, el Señor aquí le empieza a pedir a Luisa algo que Jesús le quiere mostrar, y es algo bien interesante. ¿Qué le pide concretamente Jesús a Luisa y cómo se lo pide? Esto lo quiero leer como siempre textual. Acuérdese que estas charlas es para que todos vayamos descubriendo pasito a paso cuál fue la transformación de Luisa, para que el Señor le revelara en cada pasito qué era y cómo era vivir en y de la divina voluntad. El Señor le dice, precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas, y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo, no. Y así es como el Señor poco a poco va convirtiendo a Luisa en esa alma víctima y sufriente que Él quería que se convirtiera. En ese estado de sufrimientos, le decía el Señor, purificaré bien tu alma, de modo de disponer a formar conmigo un místico desposorio. Ahí es cuando el Señor empieza a decir que la quiere como en un desposorio místico para unirla a su sufrimiento y unirla a esa revelación que le va a dar. Entonces, es cuando viene ya concretamente la postración de Luisa en la cama y le dice, entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, y como aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo. Yo la tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Pero siempre sea bendito Dios,
sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza me habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido, si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer. El Señor le dijo que se ofreciera, Luisa se ofreciera a sufrir durante un tiempo, pero nunca le dijo cuánto. Y aquí reconocemos, ella pensó que eran unos 40 días, como los 40 días que el Señor pasó en el ayuno en el desierto. Pero aquí ya estamos cuando ya lleva 12 años con este martirio. Y es cuando el Señor ya, ella le dice sí y acepta. Es que no le quedaba de otra, porque el Señor era claro. El Señor cuando la eligió antes de todos los tiempos, como nos elige para cada tarea a cada uno de nosotros. Y aquí el Señor le va a dar una especie de lucidez. Y esto es donde vamos a centrar la charla hoy, que era donde quería llegar. Los diferentes modos en los cuales le habló nuestro Señor Jesucristo a Luisa. Y ella describe 4 modos. Los vamos a analizar uno por uno, porque es el modo como los místicos, muchos de ellos han definido que el Señor les habla. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Kowalska, coinciden todos en esto. Y dice, pero antes de continuar, por orden del confesor actual, debo manifestar de varios modos con los cuales el Señor me ha hablado. A mí me parece que los modos con los que Dios me habla son 4, pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. Hoy solo vamos a hablar de los 4 modos como el Señor se comunicaba con Luisa. El primer modo es cuando el alma sale fuera de sí, pero antes quiero explicar lo mejor que pueda salir fuera de mí misma. Esto sucede de 2 maneras. La primera, el primer modo es instantáneo, casi como un relámpago, y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero después queda en la cama y a mí me parece que el cuerpo queda muerto y el alma, en cambio, sigue a Jesús caminando por todo el universo. La tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio y el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde yo estaré después de mi muerte. El otro modo de salir el alma es más tranquilo. Parece que el cuerpo se adormece insensiblemente y queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo. Pero el alma permanece con el cuerpo y éste no siente nada de las cosas externas, aunque se trastornara todo el universo, aunque me quemaran y me redujeran a pedazos. Es así como se explican los estados catalépticos en los que entraba Luisa al comienzo y durante muchos años. Estos 2 modos tan diferentes de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente porque en el primer modo, debiendo yo obedecer al confesor que venía a despertarme, lo he visto desde el lugar a donde me conducía Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Luisa estaba en trance, por ejemplo, y ella trata de explicar. Eso se parece mucho a una de las moradas de Santa Teresa de Jesús. Cuando Santa Teresa de Jesús quedaba en estos estados de trance y tenían que venir las hermanitas a auxiliarla, ella podía haber durado toda una noche en ese trance, pero ella, si estaba con el Señor en el purgatorio o en el paraíso, como define Luisa, ella ya veía salir al sacerdote de la iglesia caminando y el Señor permitía que llegaran casi al unísono para que el sacerdote la despertara y la lección terminaba. Esa es lo que está describiendo aquí Luisa.
En estos días que hemos estado hablando en una portal que tenemos también que se llama Manual para enamorarse, sobre el yoga, la meditación trascendental y todo eso, es diferente cuando el Señor te llama a un estado de entrega a cuando tú quieres anular tu conciencia para que sean entes por ahí que entren en ti. Ese es el peligro de estas meditaciones trascendentales y todo lo que tenga que ver con ritos espirituales orientales. Esto, lo que el Señor está es preparando un alma para recibir unas enseñanzas. Luisa, como la reconoció de alguna manera el padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, lo dijo muy claro. Luisa no será conocida en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Y el Papa Benedicto XVI, en el año 2010, cuando hubo el jubileo para la vida sacerdotal, él puso sobre las sillas de los 10,000 sacerdotes unos pensamientos y reflexiones bien interesantes sobre la divina voluntad de Luisa Picarreta y sobre Concepción Cabrera de Armida, de un libro lindísimo que se llama A mis sacerdotes. Y es entender cómo el Señor nos llama de diferentes maneras, pero Él siempre tiene cómo comunicarse con nosotros. El problema es que nosotros no estamos con el corazón abierto hacia el Señor para que Él nos hable. Y estas maneras como Luisa empieza a definir cómo el Señor se comunicaba con ellas, era para entender los regalos que el Señor le iba dando a Luisa. Ella iba creciendo espiritualmente. Y cada cosa que nosotros leemos en este libro es para que nosotros también nos apeguemos. Mire, no puede haber una sola tilde, coma o palabrita que se salga de las enseñanzas de la Iglesia y de las enseñanzas de la Biblia. Si hay algo que cambia, y por eso los libros recibieron el nihil ostat, el permiso, porque ha sido muy recto esta espiritualidad de la divina voluntad. Y sigue al pie de la letra, en la obediencia, el magisterio de la Iglesia Católica. Esa es la belleza de Luisa, que el Señor nunca ha parado ni parará de enseñarnos, porque la sabiduría de Dios es infinita. Y en este caso ha utilizado a Luisa para prepararnos a recibir cómo debemos vivir de y en y con la divina voluntad. Decía aquí, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús, parecía que no pensara en el confesor que venía y entonces Jesús mismo me apresuraba a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentía una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía. Y dejando a Jesús, él mismo, o me besaba o me abrazaba y hacía otra cosa para despedirse de mí. Y yo dejando a mi amado Jesús le decía, voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto en cuanto el confesor se vaya. Ustedes recuerdan en la Biblia cuando el Señor lleva al monte a Pedro, a Santiago y a Juan y se transforma ante ellos, se hace la transfiguración ante ellos, que era dejarse ver en su divinidad. Y entonces Pedro lo primero que le dice, Señor, estamos también aquí, si quieres hacemos una cabaña para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos aquí. Ya no querían regresar. Es que por eso los santos, cuando se les permite ver el cielo o el paraíso, por un segundo ya se quieren ir. Porque es que la divinidad tiene una dimensión que no podemos explicar con las palabras. Y eso es lo que a Luisa le va a ir enseñando poco a poco. Estos dos modos con los cuales el alma parecía que la saliese del cuerpo. Y en estos dos modos de salir del alma, Dios me habla.
decía Lisa. Este modo de hablar, él mismo lo llama hablar intelectual. Trataré de explicar. El alma salida del cuerpo y encontrándose delante de Jesús no tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender, sino que todo es por medio del intelecto. Oh, qué bien nos entendemos cuando nos encontramos juntos. De una luz que de Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Apenas puede decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo. En un simple instante se aprenden muchas cosas sublimes, mucho más que leyendo libros enteros. Qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros, si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente, sin esfuerzos ni fatigas, lo que le quiere enseñar. Pero Jesús no es así. Tanta es su dulzura, la amabilidad de su trato, la suavidad de su hablar, y además es tan bello que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída, que a veces es tanta la velocidad con que corre al lado de Jesús, que casi sin advertirlo se encuentra transformada en el objeto amado. Dime si esto no es sabiduría y poesía. El Señor decía una palabra a Luisa, una palabra, y era una riqueza de conocimientos tan grande que eso es lo que hizo que la divina voluntad formara este conglomerado, estos 36 volúmenes, para entender la belleza que el Señor estaba por regalarnos, esta espiritualidad. Se necesitaría a Jesús mismo o bien a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circulada por los muros de este cuerpo y perdiendo la luz antes estaba abismada y mucho pierde y queda oscurecida. Aquí Luisa lo que estaba diciendo es que imagínense por un segundo que ustedes son ciegos, nunca han visto la luz, nunca han visto nada. Y de repente el Señor les permite ver durante 30 segundos y los suelta en la cima de una montaña para que vea bosques, animales, ciudades, nubes. Y ustedes con el lenguaje de la ceguedad describan lo que están viendo. Es imposible. Si tú nunca has visto un árbol, ¿cómo sabes que esa belleza verde, frondosa, que se mueve y que da frutos, es un árbol? Y luego tienes que explicárselo a los ciegos que han vivido contigo. Ellos han oído qué puede ser un árbol, pero nunca han visto la belleza del color, la belleza del fruto, la belleza de nada. Lo han visto. Pero el Señor te permite 30 segundos ver. Eso es lo que es la vida mística. Es por segundos lograr esa comunicación con el Señor para ver la divinidad de Dios en su obra. Pero no es que yo decida de alguna manera, voy a ser místico. Es una gracia que el Señor regala. O sea, que no se maten ahora en inventarse cuenticos de misticismo. Eso es del Señor. Ahora, vamos a entrar en el segundo modo en el que Jesús habla con Luisa. Y es que el alma, encontrándose fuera de sí misma, ve la persona de Jesucristo, como por ejemplo de niño o crucificado o en cualquier otro aspecto. Y el alma ve que el Señor con su boca
pronuncia las palabras y el alma con su boca le responde. A veces sucede que el alma se pone a conversar con Jesús como harían dos íntimos esposos. Pero entender esa conversación es cómo explicar la ternura de Dios, sino de alguien que es un padre, que sabe que somos defectuosos, tarados, pecadores, egoístas, lujuriosos, mentirosos, y aún así se acerca a nosotros con esa ternura y nos dice, venga, Osvaldito, yo sé que eres un error de la naturaleza, estás lleno de defectos, pero con todo y eso te perdono. Y él lo habla, mire, yo lo describo como alguna vez lo describía en una confesión. Cuando uno llega a la confesión, cuando usted entra al confesionario, imagínese que Jesús está escondido detrás de la puerta. Y tan pronto usted entra, él se tira a abrazarlo como el padre abrazó a su hijo pródigo. Y te dice, Claudia, Cristina, Dayana, Doriana, Esteban, te va a decir, hijito, hijita, estás aquí de nuevo. Es la ternura. Imagínense cómo los recibirá cómo te recibirá tu abuelo cuando llevas 5 años sin verlo y tu abuelo, tú eres la debilidad de tu abuelo. Ese abuelo no sabe cómo abrazarte, cómo darte besos, cómo... Ese es el Señor. El Señor, cuando entramos al confesionario, no hace recriminaciones, ni te va a regañar, ni te va a decir qué bruta que eres. No, eso lo puede pensar el cura, pero el Señor no. El cura tiene que ser la proyección de esa misericordia del Señor. Eso es lo que es la confesión. Es la reconciliación, decirle, Señor, la embarré. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y él sabe que olvídese. El Señor dice, olvídese, ya pasó, no lo vuelvas a hacer. Lo que le dijo a la Magdalena, vete y no peques más, pero consérvame a mí en tu corazón. Y es lo que el Señor habla en este modo. Dice Luisa, yo considero que Jesús tiene este modo de hablar para adaptarse a la naturaleza humana. No que tenga necesidad de la palabra para hacerse entender, sino porque de este modo el alma más fácilmente comprende y puede manifestarlo al confesor. Eso era lo que le quería explicar. En este segundo modo ya no está esa especie de ciencia infusa que en una luz, en una palabra te transmite siglos de conocimiento, sino que quiere con toda la delicadeza del mundo y con toda la ternura del mundo darte la enseñanza. Esa es este segundo. El tercer modo con el que Jesús habla es cuando, hablando, participa al alma de su misma sustancia. Venga, les explico. A mí me parece que cuando el Señor creó el mundo, con una sola palabra fueron creadas las cosas. Así, siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma aquella misma cosa que dice. Como por ejemplo, Jesús dice al alma, mira cómo son bellas las cosas. Por cuanto tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza similar a mí. En este hablar, Jesús, el alma siente entrar en ella un algo divino y queda muy atraída hacia esa belleza y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las otras cosas, por cuán bellas y preciosas fueran, no le causan ninguna impresión. Lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús. En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada que si el Señor no obrara otro milagro, se les rompería el corazón. Y de puro amor por esta belleza de Jesús, expiraría el alma para volar al cielo a gozar de esta belleza de Jesús. Yo misma no sé si lo he explicado bien. ¿No les parece una belleza describir
En estos días el Evangelio de Juan nos revela algo bien interesante. Jesús se dejó ver en su humanidad como hombre por pecadores y por discípulos que lo amaban, por creyentes en él. Pero ya resucitado, solo se dejó ver por los que lo amaban y los que lo seguían. Porque ver esa divinidad de Jesús es un premio de un corazón puro, es un premio de un corazón entregado totalmente a Él. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos con esta divina voluntad, a tener un corazón puro, transparente, que solo vea por, para y en Cristo. Que todo sea en Cristo, en su divina voluntad. Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, dice: mira cuán puro soy también, en ti quiero pureza en todo. En estas palabras el alma se siente entrar en sí una pureza divina. Esta pureza se transmuta en ella misma y llega a vivir como si no tuviera más cuerpo. Y así, de las otras virtudes. Oh, cómo es deseable este hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra si fuera la dueña de todo con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús. Es entender la belleza de la comunicación. ¿Sabe cómo logramos nosotros una milésima parte de esa comunicación? Adoración ante el Santísimo. Cuando nosotros llegamos ante el Santísimo y nos damos cuenta de la belleza que significa ese tiempo ante el cuerpo, ante esa hostia, es cuando el Señor nos empieza a regalar también a nosotros gracias. Pero hay que tener en cuenta algo. El cielo está lleno de pecadores, llenos de defectos que tuvieron humildad. Y el infierno está lleno de gente con virtudes y dones que nunca pudieron renunciar a su orgullo. Cuando yo reconozco mi nada, reconozco que es Dios mi todo. Pero cuando yo empodero mi yo, que esas son las artes nuevas de la nueva era, estoy negando que hay alguien que ya está con el don de poderlo hacer por mí. La oración es reconocer nuestra humildad ante Dios, porque así reconocemos la dependencia de amor que tenemos con Él. El cuarto modo en que Jesús habla es cuando Luisa, dice: me encuentro en mí misma, esto es, en el estado natural, y este hablar es también de dos modos. El primero es cuando, encontrándome en mí misma, recogida en el interior del corazón, sin articulación de voz o sonidos, al oído del cuerpo, Jesús internamente me habla. El segundo es como hacemos nosotros, y esto sucede a veces estando aún distraído o bien hablando con otras personas. Pero una sola de estas palabras basta para recogerme si estoy distraída o para darme la paz si estoy turbada, para consolarme si estoy afligida. Hoy solo quería hablarles de estas 4 maneras en las cuales el Señor se comunicaba con Luisa. Y vamos a continuar nosotros la semana entrante sobre las nuevas reglas de vida que Jesús le indica para que Luisa empiece a transformar. Y en esas nuevas reglas de vida es en lo que vamos a estar trabajando nosotros. Ahora estamos dando el esqueleto de qué le pasó a Luisa, quién era Luisa, cómo quería el Señor que Luisa viviera su sufrimiento, viviera su día a día, su entrega, cómo quería y cómo se comunicaba. Ahora, ¿qué le comunicó a Luisa? Es lo que empezaremos a ver la semana entrante. ¿Hay alguna pregunta? Padre, Dime.
En las hijas del cura están preguntando que si algún otro santo se comunicaba con ella. Uy, claro, varios. Eso lo vamos a ir analizando. La Virgen se le apareció, el Señor Jesús, ella tuvo diálogos con el Padre, se le aparecieron muchos santos, pero no se adelanten, vamos poco a poco. En las hijas del cura están preguntando, ¿siempre la iniciativa de comunicarse provenía de Jesús? ¿Ella no lo llamaba también? Es Jesús quien se manifiesta primero en ella, pero ella ya después descubre el hambre de Jesús, acuérdese, ella ya lo vio, ahora ya no lo quiere soltar y quiere más y más y más, que es lo que el Señor quiere que aprendamos con la divina voluntad, que Él se nos revele para que una vez revelado nosotros tengamos hambre y hambre y hambre. Era como, hoy celebramos a San Pancracio, por ejemplo, y San Pancracio, que era un niño que fue decapitado a los 15 años por confesar su fe, encontró ese consuelo en Jesús tan grande que lo quería compartir con todo el mundo. Evangelizar es a lo que el Señor nos manda, a evangelizar. ¿Cómo? Solo puedo evangelizar en el amor cuando he descubierto el amor de Cristo en mí. Si yo no tengo esa fe en Jesús, si yo no creo en ese Jesús con amor, es muy difícil que yo pueda transmitir. Cuando uno conoce a Jesús, lo primero que quiere hacer es llevarlo ante el mundo y decirle, mira esta belleza de amor. Eso es lo que hizo Luisa. Llevó ante el mundo la divina voluntad. Ok. Padre, ¿yo puedo hacer una pregunta? Si yo siento esa necesidad de evangelizar y obviamente pues no tengo 100% el conocimiento, ¿puedo ser castigada de esa manera si evangelizando digo de pronto algo incorrecto? Por eso es que mejor nos preparamos primero. Okay. Tú puedes evangelizar con el amor. Tú puedes evangelizar siendo un buen ejemplo. Tú puedes evangelizar siendo una buena hija, una buena madre, una buena esposa, una buena abuela. Para eso no necesitas lecciones de teología. Pero lo que sí, ya entrando en lo que es un proceso de catequesis, es mejor aprender para no ir a enseñar errores. Miren, nosotros nos pasamos muchos años estudiando y llegamos y muchas veces cometemos errores, que en la divina voluntad me corrigen muchas veces mi propio hermano, que ese sí es un experto, o me corrige, o a veces el padre Carlos Macié me ha enviado correitos de, mira, es mejor que digas esto así. El otro día, referente a algo de la edad de Luisa. Estas correcciones yo las recibo con amor, porque es que, aunque ya me haya leído muchas veces los 36 volúmenes, cada vez que lo vuelvo a leer, empiezo a descubrir cosas como si nunca los hubiese leído. Es de una riqueza lindísima. Entonces, eso es lo que más queremos nosotros, entender que la divina voluntad es una revelación que nos enseña a nosotros a vivir como Jesús quiso que viviéramos, pero sobre todo a enseñarnos el Padre cómo fue que vivió Jesús y de que se puede, que es muy difícil, sí, se puede, pero el Señor quiere eso. ¿Alguna pregunta? Alguien me preguntaba en las hijas del cura si esto era una espiritualidad personal o se podía orar por alguien. Mire, Luisa ofreció su sufrimiento por todo el mundo, por todos los pecados, por todo el mundo. Nosotros podemos unirnos a esa espiritualidad por las personas que queremos y aún por las que ni siquiera conocemos, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros pecados. El Señor nos quiere así. Entonces, lo importante es que entendamos, como fue la conclusión del Evangelio de hoy en la misa, que es mejor, el Señor nos dice, es mejor que caminemos
cojeando y arrastrándonos hacia el camino de Jesús, que caminemos corriendo y por autopistas al camino de la condenación. Jesús no vino aquí por los justos, sino por los pecadores. Y Él no llamó a los perfectos. Él perfecciona a los que llama. Y eso es lo importante de entender aquí en la divina voluntad. Entonces yo creo que por hoy lo dejamos. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los bendigo en la divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con el amor del Inmaculado Corazón de la Virgen María.